primer lugar, pues daros las gracias por asistir a un nuevo acto del Partido Socialista Obrero Español de Ubrique, sobre todo pues con la tarde que tenemos de lluvia. En primer lugar, ya que hace recientemente poco se renovó la ejecutiva del partido en Ubrique, pues presentaros a las personas que nos acompañan, tanto al diputado como a mí, que es Magdalena Gurdallo, la secretaria de Igualdad y Bienestar Social de la ejecutiva local del PSOE de Ubrique, y a Eduardo González, el secretario del Mayor de la ejecutiva. Solamente trasladaros pues el motivo de esta charla, que no es más que informar a la ciudadanía de Ubrique acerca de una serie de aspectos en los que se nos ha ido trasladando el interés por ser informados. Ya la semana pasada empezamos con el primer acto, en el cual tuvimos al delegado territorial de Salud y Bienestar Social aquí con nosotros, el cual nos explicó cuál era la realidad a día de hoy de la ley de dependencia, y hoy queríamos también tratar este mismo tema, el tema del bienestar social, con el diputado, con Manuel Chávez, que creo que no hace falta que yo lo presente por todos los cargos que ha ostentado y por la sabiduría que atesora, en este caso, en el ámbito político. Yo, sin más, decirle que la preocupación que nosotros tenemos desde la ejecutiva, y también en este caso yo como concejal, la preocupación que tenemos como concejales del Partido Socialista es muy grande, entre otras cosas porque en pos de que se habla de la dificultad, de la crisis económica que estamos viviendo, se están cometiendo muchas barbaridades, sin venirnos muy lejos. La última que nosotros vivimos en el último pleno municipal era que el equipo de gobierno del Partido Popular intentaba subir los impuestos locales a los ciudadanos, esgrimiendo de que los servicios eran deficitarios, y agarrándose a esa diferencia de que los servicios eran deficitarios, pues quería subirle también los impuestos a los ciudadanos. Nosotros, el argumento era muy lógico, ya que los ciudadanos están soportando ya todos los impuestos que nos han subido desde el Gobierno de la Nación. Si nuestro ayuntamiento podía soportar el no subir esos impuestos, teníamos que intentar que no se subiera. La realidad es que mientras que en el Gobierno de la Nación el PP manda a golpe de Real Decreto gracias a la mayoría absoluta, aquí, que el Partido Popular no tiene esa mayoría, pues hemos sido capaces de frenar esa subida de los impuestos locales. Evidentemente, me imagino que lo que nos vendrás a contar tú hoy, Manolo, es que evidentemente, pues, debido a la realidad que vivimos en el Gobierno de la Nación, pues que esa realidad no se suele dar, y que parece que estamos abocados más que al estado del bienestar, al estado del malestar, por lo menos de aquí hasta 2015. En 2015 pues ya veremos si eso vuelve a cambiar. Sin más, pasarle la palabra a Manolo para que pueda comenzar con su exposición. Bueno, buenas tardes. Les agradezco a todos ustedes, compañeros o compañeras, amigos y amigas de Ubrique, que hayan acudido a este acto, porque la verdad es que el tiempo y la lluvia pues no acompaña a salir en estos momentos de casa, ¿no? Por eso os lo agradezco mucho, y además también le agradezco a mis compañeros y compañeras de Ubrique pues que me hayan invitado a este acto, que simplemente trata o tiene la finalidad de trasladar, desde mi punto de vista, que también es el punto de vista del Partido Socialista, pues una visión general de lo que está ocurriendo, tal como la vemos nosotros, y de lo que está ocurriendo también en relación con el estado de bienestar, que, como le he dicho a los pensionistas con los que me he reunido hace un momento, pues integra políticas tan importantes para la ciudadanía española como es el sistema público de pensiones, la política de asistencia sanitaria, la salud gratuita y universal y pública que tenemos todos los españoles, y una educación también gratuita, obligatoria hasta los 16 años y universal también para todos los españoles, servicios sociales, dependencia. Eso nos tiene que preocupar por la deriva de las decisiones que se están adoptando o que se han adoptado hasta este momento.
el estado de bienestar forma parte del patrimonio de una sociedad avanzada y de una sociedad democrática como es la nuestra. Y es un patrimonio no de ahora, es un patrimonio que se ha venido acumulando desde hace muchos años. Fijaros que, perdonad que haga una breve referencia histórica, que en octubre del año pasado, en octubre del 2012, se cumplieron 30 años de la fecha en la que el Partido Socialista ganó las elecciones generales y abrieron la puerta a un gobierno de Felipe González. Desde entonces se ha venido precisamente, no desde entonces, también desde antes, pero desde entonces se acumuló un patrimonio que integraba ese estado de bienestar. Se hicieron muchas más cosas, se recuperó, se modernizó la economía, pues nos integramos en Europa, se descentralizó el Estado a través de la autonomía, a través de los gobiernos autonómicos, y también pues alcanzamos un gran prestigio internacionalmente. Es decir, hubo un proyecto político que interesó a la ciudadanía, que fue compartido por la ciudadanía y que obtuvo un gran respaldo por la ciudadanía. Yo creo que ahora mismo, pasados esos 30 años, de esos 30 años, 21 años, no sé por qué, es... Ajá. De esos 30 años, 21 años fueron años de gobierno socialista. 13 años de Felipe González, presididos por Felipe González, y 8 años de gobierno presididos por José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, es decir, en el año 2013, el Partido Socialista, los socialistas, y ante España y ante lo que está ocurriendo, nos encontramos con un reto global, que es formular un proyecto político que vuelva a interesar a la ciudadanía, que vuelva a recuperar la credibilidad que en estos momentos el Partido Socialista ha perdido a nivel general, y que vuelva a generar confianza ante la ciudadanía. Yo creo que eso es lo que nosotros pretendemos en estos momentos. Y dentro de ese proyecto global, el estado de bienestar pues ocupa, como he dicho antes, un sitio clave. Y para nosotros lo fundamental es defender lo público. Es decir, que detrás de la asistencia sanitaria, detrás de la educación, detrás de la dependencia y detrás de las pensiones esté siempre el Estado, para gestionar esas políticas y para garantizar esas políticas. Por lo tanto, nada que como excusa, tomando como excusa la crisis económica, se adopten medidas que lo que se pretende es abrirle las puertas a la gestión privada de esas políticas. Porque cuando entra la gestión privada, entra en juego el beneficio. Y el beneficio muchas veces a costa de la calidad de los servicios públicos sanitarios, educativos o de las pensiones. Porque el beneficio ocupa un lugar importante en las prioridades de la gestión privada. Yo creo que eso es importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde mi punto de vista? Lo que está ocurriendo es que la derecha española, pero no solamente la derecha española, también la derecha europea, con el apoyo de algunos organismos internacionales, está utilizando a la crisis económica como excusa para tomar medidas que tienen una base ideológica. Es decir, se pretende modular la sociedad española sobre bases ideológicas de la derecha, sobre bases ideológicas conservadoras. Y lo estamos viendo todos los días, en todos los aspectos de la vida. No me estoy inventando absolutamente nada
porque sale en los medios de comunicación. Con respecto al estado de bienestar, ya lo he señalado, debilitamiento de lo público, abrir las puertas a la gestión privada de las políticas públicas, que es romper el estado de bienestar. ¿Me lo estoy inventando yo aquí delante de ustedes? No, ustedes pueden leer o han leído en los medios o han visto o han oído a través de los medios de comunicación que en Madrid un gobierno del Partido Popular va a gestionar, va a privatizar centros de salud y va a privatizar 7 hospitales públicos. Miren ustedes, hace muy poco tiempo salió en los medios de comunicación que en varios hospitales ingleses, hospitales públicos de titularidad pública, pues había habido muertes y defunciones como consecuencia de la mala gestión del servicio. Se había ahorrado dinero. Esos hospitales públicos estaban gestionados por entidades privadas. Estaban gestionados por entidades privadas. Pues bueno, eso es lo que se pretende. El copago, la enseñanza. Cuando en la enseñanza, ¿qué es la reforma Wert? La reforma Wert lo que está pretendiendo es transferir el dinero que en los presupuestos generales del Estado iba a la enseñanza pública, transferirlo a la enseñanza concertada. Yo no tengo nada en contra de la enseñanza concertada, nada. Lo que no quiero, lógicamente, es que el crecimiento o la calidad de la enseñanza concertada sea hecha a costa de la enseñanza pública. No. Y, por supuesto, ¿qué es lo que se pretende? Aparte de volver otra vez a la religión, suprimir la educación por la ciudadanía, es segregar a los alumnos. Piensen ustedes en sus hijos o en sus nietos. Cuando llegue a los 13 años o a los 14 años, según la reforma Wert, a ese niño ya se le va a decir cuál va a ser su destino en toda la vida. Es decir, usted irá forzosamente a la formación profesional, o usted irá al pelotón de los torpos, o usted irá, pues, camino de la universidad. Eso a los 13 años. Eso es lo que nos cuesta dinero. Lo que cuesta dinero es lo que queremos hacer nosotros. No lo mire usted. Si el niño tiene dificultades por las razones que sean, para aprender o para avanzar, usted tiene que ponerle elementos de reforzamiento, de refuerzo, para que el niño pueda incorporarse al ritmo normal, al ritmo medio de los demás. Eso no es lo que va a ser o lo que se pretende a través de la reforma Wert. Hay retrocesos en los derechos civiles, en la igualdad de género, en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se pretende presentar una ley para volver atrás en lo que ya se ha alcanzado y lo que se ha conseguido en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, del derecho de las mujeres a disponer de su propio... Me van a perdonar, pero es que estoy saliendo de un resfriado, por eso tengo la voz como la tengo. También, por ejemplo, el debilitamiento de los sindicatos. Se ha modificado la negociación colectiva para tratar de recortar los derechos que tienen los sindicatos y los trabajadores a la negociación colectiva. Se ha reformado la justicia a través de las tasas judiciales. ¿Saben ustedes si a un trabajador es despedido cuánto le cuesta acudir a la justicia para reclamar en contra de un despido que él considera injusto? 400 euros. Pero si uno de nosotros tenemos un accidente y quedamos pues, con algún tipo de incapacidad y queremos acudir hasta el Tribunal Supremo para reclamar la indemnización, nos puede llegar a costar, aparte de lo que nos pueda cobrar el abogado, nos puede llegar a costar hasta 2.000 euros. Es decir, se ha modificado la justicia a través de las tasas judiciales para establecer una diferencia clasista de clases en el derecho a acceder
a la justicia. Se está cuestionando el Estado autonómico. Se está cuestionando el Estado autonómico, que es uno de los grandes éxitos de la democracia española. Es verdad que ha podido haber abuso, que ha podido haber despilfarro. Es verdad, no más que los que ha podido haber en el Estado. Pero estamos asistiendo, en definitiva, a un proceso de recentralización de competencias. En muchas materias. Competencias que antes tenían y que tienen las comunidades autónomas a través de decretos leyes, de decretos por parte del gobierno del Partido Popular, se están recentralizando otra vez en el Estado, lo cual está provocando una serie de conflictos con las comunidades autónomas. El último ejemplo, la ley que se aprobó el viernes sobre los ayuntamientos. No solamente se recentralizan competencias que le corresponden a las comunidades autónomas, sino competencias que corresponden también a los ayuntamientos, tratando por todos los medios, en esta reforma de la ley de los ayuntamientos, de que los ayuntamientos tengan que acudir a la privatización de los servicios públicos, de muchos de los servicios públicos que desempeñan y que hasta ahora han venido siendo desempeñados por los ayuntamientos. Por lo tanto, podíamos seguir hablando de todos los retos, de todas las medidas que se han venido adoptando. No quiero entrar, por supuesto, en la crisis económica, lo que ha ocurrido con las prestaciones por desempleo, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto ha habido un retroceso general y nos tenemos que plantear qué es lo que hacemos, no ya en el futuro dentro de unos cuantos años, no, sino desde ahora. Y yo he hablado de la necesidad del Partido Socialista, de mi partido, del partido de los que estamos sentados aquí en esta mesa, de la necesidad de hacer un gran proyecto político, la conferencia política que hemos convocado, que empezó el debate, cuyo debate empezó el sábado pasado con los temas europeos, que va a continuar con los temas económicos, de empleo, civiles, etcétera. Queremos hacer ese proyecto político. Un proyecto político que, como dije al principio, nos haga recuperar la credibilidad que no tenemos en estos momentos y también que seamos capaces de generar confianza y que también pues sea un proyecto que se base en los principios y en los valores, que siempre ha tenido el socialismo y que yo pienso que nos voten o no nos voten, pues son compartidos por muchos ciudadanos de España, por muchos ciudadanos de Andalucía y también de Ubrique. Hasta tal punto creo que el futuro del socialismo español y del Partido Socialista está en la medida en que podamos ofrecer a la ciudadanía española un proyecto de salida de la crisis. ¿Que vamos a salir de la crisis? Sí, vamos a salir de la crisis. Pero el problema no es solamente salir de la crisis en el 2014 o en el 2015, cuando sea. No quiero entrar ahora en una discusión de cuándo. El problema no es solamente salir de la crisis económica, de crear empleo. El problema es cómo salimos de la crisis económica. ¿Salimos con más desigualdades que las que había antes? ¿O mantenemos la igualdad de oportunidad? Si desmantelamos el estado de bienestar con la excusa de la crisis, saldremos de la crisis económica con más desigualdades. Porque lo público y el estado de bienestar es lo que garantiza el progreso hacia la igualdad. Lo privado no garantiza la igualdad, garantiza todo lo contrario. Y ese es el gran problema. ¿Salimos de la crisis con igualdad o salimos de la crisis con más desigualdad? Y al mismo tiempo ese proyecto político tiene que ser un proyecto nacional de toda España, desde el norte hasta el sur y desde el este hasta el oeste, que garantice la cohesión de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, y que garantice también la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Un proyecto nacional, un proyecto de país, un proyecto de España. Y yo creo que para ese proyecto nosotros tenemos que aclarar una
cuestión previa, si ustedes me lo permiten. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tenemos que aclararlo a la gente. Si nosotros tenemos... Alguien me dice, no, no, es que ustedes tienen que pedir perdón. Pues mire usted, no soy católico, no soy cristiano, con todo mi respeto para los católicos y los cristianos, pero yo no pido perdón, no voy al confesionario. Vamos. Ahora, sí tengo la obligación de explicarle a la gente lo que hemos hecho durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, de explicarle a la gente lo que hemos hecho bien, que hemos hecho, hicimos muchas cosas bien desde el punto de vista de los derechos civiles y también los errores que cometimos, y explicar por qué cometimos los errores, sobre todo los errores que cometimos en mayo del 2010, que fue el punto de inflexión de unas medidas condicionadas por la Unión Europea. ¿Qué es lo que nos pasó? Y permítanme ustedes que haga esa reflexión. En el año 2008, cuando nos presentamos a las elecciones con un programa electoral, pues hay que reconocer que ese programa electoral no estaba preparado para la crisis. No estaba preparado. No sabíamos que íbamos a tener una crisis de la gravedad y de la intensidad que después ocurrió. Después es verdad que tardamos mucho en reconocer la gravedad de la crisis. Tampoco el programa de ningún otro partido político había previsto en ese programa la gravedad de la crisis. Por lo tanto, cuando en el 2008 hicimos ese programa electoral y llegó el 2010, las medidas que tuvimos que adoptar no tenían nada que ver con el programa electoral. Y tenemos que reconocerlo. Es decir, la crisis en el 2000, a finales del 2009 y en el 2010, distorsionó totalmente el programa electoral. Y no lo explicamos, lo tenemos que explicar. Y eso, pues, fue lo que nos condujo a una pérdida de credibilidad que todavía tenemos en estos momentos. Y hay que decirlo con absoluta claridad y decirlo así. Y no lo explicamos y nos pasó lo que nos pasó. Miren ustedes, eso es lo mismo que lo que está pasando ahora. Porque claro, en las elecciones de noviembre del 2011, ya todos los partidos políticos sabíamos que estábamos viviendo en una crisis intensa. Nadie nos podía engañar. Yo leí hace 2 días y oí una declaración del señor Rajoy cuando dice, yo sé que he incumplido las promesas electorales, pero he cumplido mi deber. Pues bien, eso es una expresión de cinismo total, del mayor cinismo que se puede hacer. No, mire usted, es que usted en el 2011, en noviembre del 2011, cuando se celebraron las elecciones, ya sabía usted la gravedad de la crisis. No se podía engañar, porque usted ya tenía los informes del Banco de España, los que le había dado el Partido Socialista, los informes del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de la Unión Europea. Y usted sabía que el 2013 iba a ser un año peor, el 2012 peor que el 11, y el 13 peor que el 12, que iba a aumentar el paro, que iba a haber más pobreza, que se iba a provocar protestas. Y usted le dijo a los ciudadanos españoles que simplemente con la salida de José Luis Rodríguez Zapatero todos los problemas de España se iban a solucionar. Todavía lo siguen diciendo. Es la ley del embudo. Es la ley del embudo. Cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista, los errores y la culpa era de José Luis Rodríguez Zapatero. Y cuando llevamos un año de gobierno del Partido Popular, según Rajoy, la culpa sigue siendo de José Luis Rodríguez Zapatero. No, mire usted. Si el paro ha aumentado en 800.000 personas en este año, la culpa la tiene usted por sus políticas. Si ha aumentado la pobreza, la culpa la tiene usted por su política. Y si usted recorta en sanidad y recorta en educación, es por su culpa, porque podía haber recortado en otro sitio y no en lo que afecta a los derechos fundamentales. Por lo tanto, no miren ustedes en noviembre del 2011 engañaron a la ciudadanía, porque les dijeron que con la salida de José Luis Rodríguez Zapatero se solucionaban todos los problemas y que ustedes tendrían medidas de solución para todos los problemas.
Y no ha sido así, porque los problemas no solamente no se han solucionado, sino se han agravado y han empeorado. Yo creo que nosotros, si ustedes me lo permiten también, tenemos que hacer ese proyecto político para recuperar credibilidad. Yo diría que ese proyecto político tiene que pasar por una serie de ejes. Y el primer eje es que tenemos que articular una salida justa de la crisis económica para salir de la misma con igualdad. Tenemos que hacerlo con políticas de crecimiento económico. No tanta preocupación por el déficit. Vale, vamos a luchar contra el déficit, con los objetivos de déficit. Pero vamos a luchar también para que los objetivos de déficit, en vez de cumplirlos en el 2013 o en el 2014, lo podamos cumplir en el año 2017 o en el 2018. Y por lo tanto, que tanta austeridad la podamos convertir también en una política de crecimiento que cree riqueza, que cree empresas y que las empresas creen empleo, porque es la única manera de combatir el desempleo. Y en ese contexto el Partido Socialista tiene que ofrecer una reforma fiscal. Una reforma fiscal que reparta las cargas sobre quien más tiene. Una reforma fiscal sobre todo sobre los ingresos excedentes de la riqueza. Es decir, sobre las grandes fortunas, para obtener recursos para financiar los planes de empleo, para combatir el paro y para combatir la pobreza. Una reforma fiscal que recaiga, como han hecho ya otros países, sobre las grandes fortunas, como ha hecho Hollande en Francia. Y es verdad que dicen de pronto el señor Bernard Tapie o el actor Gerard Depardieu, que ganan muchísimo dinero, no quieren pagar, y me voy a Rusia a no pagar. Bueno, pues tendremos que hacer eso. Si hay alguno que se va, pues vamos a evitar que se vaya. Bueno, en segundo lugar, yo creo que lo que he dicho antes, tenemos que defender el estado de bienestar, defender lo público, porque lo público es la garantía de la igualdad. Yo recuerdo las palabras de Lula, no sé si ustedes las recuerdan, del expresidente de Brasil, cuando dijo que el estado de bienestar era una de las señas de identidad de los países europeos, que era ya un patrimonio de la humanidad. Y nos decía, oigan ustedes, europeos, no se les ocurra desmantelar el estado de bienestar como consecuencia de la crisis. Porque los países emergentes, como Brasil, o como la India, o como Australia, estamos pendientes precisamente de seguir este modelo de estado de bienestar. Tercero, reforma fiscal, defensa de lo público. Tercero, dar una respuesta al modelo territorial de España. Es verdad que el estado de las autonomías tiene una cierta fatiga, un cierto desgaste. Después de todos estos años, también ha tenido ataques muy fuertes, echándole las culpas de todo, despilfarro, del déficit, etcétera, etcétera. Pues bien, yo creo que hay que reformar ante la necesidad de buscar el modelo territorial, no de buscar, sino de reforzar el modelo territorial que tenemos. Hay que reformar la Constitución. La Constitución es del 78. Pasado ya cerca de 40 años, ahora mismo no hago las cosas. Muchos años. Y hay muchos jóvenes, yo no sé si aquí habrá algunos, que no votaron la Constitución. No votaron la Constitución, no pudieron votar la Constitución. Por lo tanto, tenemos que hacer una reforma de actualización de la Constitución para que también los jóvenes puedan votar esa reforma de la Constitución y de alguna manera puedan hacer suya esa Constitución. Y hay que reformarla. Y no pasa nada. Lo han hecho otros países, lo han hecho muchos países europeos, democráticos. Lo han hecho. No pasa nada. Y España ya es un país maduro democráticamente para reformar la Constitución. El problema es que tenemos que saber qué es lo que queremos reformar y cómo lo queremos reformar. ¿Qué puntos queremos reformar? Y yo entiendo que hay que reformar el Estado autonómico. Avanzar, no derogar el Estado autonómico, no, perfeccionar el Estado autonómico. Es decir, hacerlo más federal,
de lo que es en estos momentos, reformando el Senado, determinando claramente las competencias de cada una de las administraciones, estableciendo reglas fijas también para la financiación de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos, es decir, y también otros aspectos que interesan a la ciudadanía, Es decir, por ejemplo, establecer el derecho público a la salud, el derecho público a la educación, en fin, los aspectos que sean, saber qué es lo que queremos reformar y cómo lo queremos reformar, y buscar el máximo consenso político. Es decir, la Constitución no puede ser una cuestión de partido, tiene que ser una cuestión de Estado. Tenemos que buscar el consenso político y el acuerdo con el Partido Popular y otros partidos. El problema es si el Partido Popular está o no está en la línea de querer reformar la Constitución. Pero la Constitución hay que reformarla. Después de tantos años de vigencia, ha sido la Constitución más importante, de más larga vida, pero tenemos que reformarla porque ya se ha hecho un poco vieja, se ha hecho un poco obsoleta, y tenemos también que decirle a los jóvenes, esta Constitución también es la vuestra. Y sobre todo hay que reformarla en el modelo territorial, porque hay que darle una respuesta a los desafíos independentistas de Convergencia y Unión del señor Mas. A eso también hay que dar, con una reforma del modelo territorial. Hay que hacerlo, para decirlo, pues mire usted, no, los españoles no estamos por la independencia, y aunque tengamos discrepancias con los socialistas catalanes, tampoco estamos de acuerdo con el derecho a decidir. Porque si hay un derecho a decidir que afecta a los españoles, y un derecho a decidir en Cataluña afecta a los españoles, ese derecho a decidir corresponde a todos los españoles. No corresponde solo a los catalanes, corresponde a todos los españoles. Por lo tanto, si hay que decidir sí o no sobre la independencia, yo, andaluz y español, quiero decidir también, junto con ustedes, catalanes. Eso es así, porque eso es lo que dice la Constitución. Ahora, vamos a ver también que todo el mundo se sienta más integrado en un plano de igualdad. Vamos a dar retoques o avances federales sobre el Estado autonómico para que se integre mejor el País Vasco, se integre mejor también Cataluña, y nos integremos todos mejor en un proyecto común de país. Y el cuarto tema es Europa. Somos europeos. El debate que comenzó el partido el sábado precisamente es porque es un tema capital en estos momentos. ¿Cuál es la deriva de Europa? Si Europa, fíjense ustedes que una crisis económica que empieza en Estados Unidos y deriva después, se desvía, camina hacia el resto del mundo y en Europa, y ahora resulta que es Europa la que se ha convertido en un lastre para ayudar a salir de la crisis económica global, porque no es una crisis española, es una crisis mundial. ¿Por qué? Bueno, porque no hay un liderazgo en Alemania que diga vamos a salir de la crisis en Europa, sino yo voy a jugar a que Alemania sea favorecida en estos momentos. Es decir, es esa ya disyuntiva de qué es lo que queremos, si una Alemania europea o una Europa alemana. Y nosotros queremos una Alemania europea, una Europa de todo, de todo. Y eso requiere que el Partido Socialista y los partidos socialistas europeos tengan un proyecto común para Europa, que no lo tenemos en estos momentos, salvo mucha retórica y muchas declaraciones de principio que me parecen bien, pero no hay un proyecto común europeo. Yo les voy a decir a ustedes algo que es mi experiencia. En el Parlamento Europeo, que lo he visto, en el Parlamento Europeo, a un socialista alemán le es mucho más fácil ponerse de acuerdo con un demócrata cristiano alemán, con uno de la derecha alemán, antes que con un socialista inglés, o con un socialista italiano, o con un socialista español. ¿Por qué? Porque ese proyecto común de la izquierda ante Europa no existe. Y tenemos que hacer un proyecto común de la izquierda para Europa, no solamente cuando estamos en la oposición, sino también cuando subimos al gobierno. Haciéndolo también compatible
con los intereses nacionales, que tienen que jugar un papel, no nos engañemos. Hay que defender los intereses españoles, pero hacerlo compatible con los intereses de otro país, pero haciéndolo compatible con un proyecto común de la izquierda, que nos haga ver y hagamos ver a la gente, porque la gente también está en esta situación actual, pues muy alejada de Europa, que hagamos ver a la gente que tenemos un proyecto sobre la Europa que queremos, sobre cómo gobernamos Europa, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Queremos una gobernanza, gobierno económico y un gobierno político y una política común de defensa y una política común exterior y políticas también económicas. Claro, eso es lo fundamental, es decir, una hoja de ruta de una Europa integrada que pueda competir mucho mejor con los Estados Unidos, en un buen término, en un buen sentido lo que es la competencia, o con los países del Pacífico, con Japón, con China, o bien también con los países emergentes, como la misma China o como Brasil. Tenemos que competir en el buen sentido de la palabra, y no seremos plenamente competitivos, y somos ya 500 millones de habitantes, de ciudadanos europeos en la Unión Europea. Y es importante. Y al mismo tiempo que desarrollemos y potenciemos lo que son los valores de Europa, los valores democráticos, los valores de ciudadanía, los valores de participación, que yo creo que son también muy importantes. Y al mismo tiempo un proyecto común de la izquierda que evite lo que nos ha pasado con la crisis económica. Es decir, la gente, ¿qué es lo que intuye? Miren ustedes, la derecha lo tiene muy claro. Hay gente que lo acepta, que lo respalda y que lo apoya. Y usted, austeridad y recorte. Sí, lo que han hecho fundamentalmente. Y nosotros, la gente nos pregunta, ¿y ustedes qué? La izquierda, la socialdemocracia, el socialismo, ¿qué? Porque la gente intuye que aquí quien manda son los mercados, que no mandan los partidos, que no mandan los gobiernos. Dice, sí, no, es que yo voto a usted como gobierno, lo voto para que acceda al gobierno, pero después me estoy dando cuenta de que usted hace lo que dicen los mercados y que la prima de riesgo es la que impera, y que si los mercados dicen vamos a financiar los bancos, hay que financiar a los bancos. Y eso lo tenemos que evitar con un proyecto político que le diga a los mercados, no, aquí manda la política, mandan los gobiernos. Y a ustedes, por mucho que dijera Bush y Reagan de que los mercados no se tenían que regular, no, vamos a establecer unas reglas a las cuales se tienen que atener los mercados, que fue lo que se dijo al principio de la crisis en el G20. No, vamos a establecerle unas reglas. Y a las agencias de calificación que mueven los mercados de aquí, la prima de riesgo, en función de lo que dicen las agencias de calificación de los ratios de las primas, pues vamos también a regular. Eso es importante. Y sobre todo para evitar que una crisis económica pues produzca los efectos tan intensos, tan graves que tiene en estos momentos. Yo creo que si hacemos ese proyecto político de estos 4 puntos, económico, social, autonómico y Europa, desde luego habrá muchos más temas y habrá que concretarlo mucho más. Yo creo que daremos un mensaje de credibilidad, y sobre todo porque yo creo que ahora mismo estamos asistiendo a algo muy grave en nuestro país, y ustedes lo están viviendo. Incluso lo viven, lo sienten, lo palpan, lo detentan e incluso también lo comparten muchas veces, que es lo que se ha dado a denominar la crisis de la política. Es decir, que no se va a resolver solamente con la salida de la crisis económica, no. La crisis de la política tiene raíces mucho más profundas que hay que combatir desde ya. La crisis de la política es la desafección de la gente hacia la política. Es decir, es el distanciamiento de la gente de la política, de los políticos, de los partidos, de las instituciones, desde la más alta, que es la institución monárquica, hasta la más baja, que es el ayuntamiento. Es decir, ahora mismo la política y las instituciones están desacreditadas. ¿Verdad que no les descubro a ustedes nada nuevo? Lo están viviendo,
que lo ven, que lo oyen, que lo observan, que lo comparten con muchos de sus conciudadanos. Y eso es gravísimo, porque eso debilita la democracia, porque abre una puerta de desconfianza a la democracia. Y si se desconfía de la democracia como sistema democrático, pues puede venir cualquier cosa. Puede venir cualquier cosa. Puede venir, ya estamos asistiendo a conatos de populismo, y el populismo es la vertiente, la imagen de la extrema derecha en este país o en cualquier otro país del mundo. Por lo tanto, ¿qué es lo que está provocando más? La corrupción. La corrupción, quiero hablarlo delante de todos ustedes, es la corrupción. Ustedes estarán, como la mayoría de los ciudadanos españoles, atónitos a lo que están viendo todos los días en los informativos, o lo que oyen en la radio, o lo que leen en los periódicos. La mitad del tiempo de los informativos es Bárcenas, es el espionaje, es el Pokémon, es Urdangarín y la necesidad de que Artur Mas, Alfredo tengan que explicar todos los días qué es lo que ganan, su sueldo. Ya la gente está atónita. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Por lo tanto, tenemos que buscar una salida. Tenemos que buscar una salida. Y no solamente es una salida económica, como he dicho antes, no solamente una salida económica, es una salida que ataque de raíz este tema. Desde mi punto de vista, ¿cuál es la solución? Esta es una opinión personal. Es necesario un gran acuerdo. Un gran acuerdo entre todos los partidos políticos, todos, que aclaren la situación de lo que ya existe. Y sobre todo un acuerdo político que se traslade a todas las leyes que haya que reformar. Y que garantice la transparencia desde el suelo hasta el techo. De todas las instituciones, de todos los partidos políticos, de todos. Y que garantice la información día a día de lo que hace cada institución. Si no lo hacemos, no solucionaremos el problema y caeremos en un error histórico que no sabemos qué consecuencias producirá. Yo creo que eso es fundamental. Y después tendremos que adoptar, yo no sé si dentro de ese acuerdo o fuera de ese acuerdo, pero por lo menos nosotros desde el Partido Socialista lo tenemos que hacer. Yo creo que, aparte de ese gran acuerdo contra la corrupción, que es urgente, yo creo que hay que arreglar otra serie de cuestiones. El otro día funcionó muy bien. El otro día en el Parlamento Nacional, en el Congreso de los Diputados, se discutió una ley que venía de la iniciativa popular, que fue la ley contra los desahucios por la dación de pago. Bien, ese es un ejemplo de que hay que facilitar aún mucho más las iniciativas ciudadanas para que se discutan en los parlamentos. No solamente en el Parlamento de Andalucía, sino también en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Más iniciativas populares. Facilitar las iniciativas populares. Y eso establecerlo por ley. En segundo lugar, hay que hacer una reforma electoral. No podemos continuar con listas cerradas y bloqueadas. No, porque la gente puede querer votar personas, y por lo tanto hay que hacer una reforma electoral que desbloquee las listas cerradas y bloqueadas. Que el ciudadano a la hora de votar diga este sí, este no, y este el primero y este el tercero. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo con carácter urgente porque lo está pidiendo la ciudadanía. Hay que buscar mucho más el consenso. En los momentos graves de este país, cuando fue la entrada en la democracia, la transición democrática, exigió consenso y los partidos se dispusieron a hacer consenso y hubo consenso y hay que recuperar los consensos básicos que ya están rotos. Consenso en temas económicos, en temas sociales, en temas políticos. La gente quiere ver
quiere ver, si queremos recuperar credibilidad, la gente tiene que ver que nosotros que nos ponemos de acuerdo en temas fundamentales. Yo creo que eso es capital y yo creo que es urgente. Si el problema de este país no es solamente el paro, que ya es un problema de por sí grave, no es el problema económico, es un problema de desconfianza, y un país, una democracia, no puede vivir sin el apoyo de la ciudadanía. Y si la ciudadanía no apoya la democracia, no apoya las instituciones democráticas, pues es malo, es fatal. ¿Por qué? Porque se abre en el camino de gente que está interesado en que España no funcione como un sistema democrático, desde la extrema izquierda o desde la extrema derecha. Hay gente antisistema, por un lado y por otro. Y la democracia, no lo olvidemos nunca, la democracia, la real, es la democracia representativa, es la democracia del voto, es la democracia de los partidos políticos. No hay otra democracia, no hay otra democracia desde Atenas. Cuando ya ponemos democracia orgánica, democracia directa, democracia popular, mal. Democracia representativa. Ahora, hay que fortalecer esa democracia representativa. Hay que devolverle la credibilidad a la gente. Y eso se devuelve, como ya he dicho antes, con ese gran acuerdo contra la corrupción. Que la gente vea, hombre, están dispuestos todos los partidos políticos a combatir la corrupción, a reformar la ley electoral, también introduciendo facilidades para que los ciudadanos participen en los proyectos de ley. Y bueno, eso es lo que, en definitiva, yo veo en estos momentos. Un momento muy difícil, un momento quizás como no lo ha vivido España desde hace muchísimos años. Pero yo tengo confianza en mi partido, que tiene que dar pasos importantes, reconocer errores y pasos importantes, y tengo también mucha confianza en este país, que también sabe y ha sabido salir también de momentos difíciles. Y bueno, yo pues os llamo a todos ustedes, aquí no somos muchos, pero bueno, tenemos también la capacidad de multiplicar nuestra voz y nuestra opinión ante mucha gente. Y en todo caso, muchas gracias por su atención. Bueno, al igual que hicimos la semana pasada, no queremos que esto sea un acto puro, parecido a lo que es un meeting, sino que queremos que sean diálogos abiertos y poder dejar que ustedes también como ciudadanos podáis preguntarle a Manuel Chávez como diputado alguna idea que tengáis que queráis trasladarle. Por lo cual, si el compañero... Hola, buenas noches. Mire usted, mi compañero, le voy a decir una cosa. Porque pueda aclarar, no hace falta decir lo que Rajoy está haciendo de día en día y de mes a mes, a donde va cayendo, ¿no? ¿Me puede aclarar cómo es posible que todavía con los trompezones que lleva nosotros estemos, si no estamos trompezados, estamos atascados? ¿Me puede decir los motivos eso? Es que me hago un lío. Porque es que si logramos las elecciones ahora y no hacemos un rubo de las elecciones, no las vamos a ganar nunca, no vamos a tener otra oportunidad. ¿Me puede aclarar eso un poquito? Es que tengo como con el resfriado tengo también los oídos. No de acuerdo. Que no hace falta explicar ni aclarar lo que el Rajoy y la derecha está haciendo aquí en España. No hace falta decirlo. Pero así ni todo, que van trompezón de trompezón en trompezón, todavía hay elecciones y la ganan ellos. ¿Me lo puede explicar eso? Claro. Manolo, que bajando Rajoy nosotros no subimos. Claro, bien. Sí, yo creo que lo he explicado claramente. Eso lo he dicho. Nosotros en estos momentos no tenemos credibilidad. Y no tenemos credibilidad porque la gente entendió que lo hicimos muy mal durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Está claro? Por lo tanto, no tenemos credibilidad. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Un proyecto político. Y ese proyecto político es el que nosotros confiamos que nos haga levantar el vuelo. Claro,
es verdad. Nosotros ahora mismo, ¿qué es lo que ocurre? El Partido Popular, como usted muy bien ha dicho, ha perdido toda la credibilidad. Y además le voy a decir una cosa, creo que el problema de la credibilidad, del problema de credibilidad del Partido Popular es un problema ya irreversible. No van a recuperar credibilidad, pero como usted muy bien ha dicho, nosotros todavía no hemos tenido. No tenemos credibilidad. ¿Cuál es la confianza que yo tengo? Un proyecto político en el que yo he tratado de poner aquí 3 o 4 líneas fundamentales que nos haga levantar el vuelo. ¿Lo levantaremos? Pues quizás dentro de un año y medio, cuando yo vuelva aquí, usted me haga la misma pregunta. ¿Hemos levantado el vuelo o no lo hemos levantado? Ese es el problema. Yo, bajo mi punto de vista, que yo estoy metido en política desde que tenía 18 años. Yo no soy de aquí, soy de Extremadura, de Monterrubio. Es que nunca hemos sabido vender lo que hacemos. Nunca. Y más peor es que no sabemos combatir al enemigo en los golpes flojos que tengan. Y ahí nos machacan. Pero no me refiero a nivel político de arriba, sino en nosotros mismos. Es que no sabemos defendernos ante cualquier adversario que nos esté picando y nos diga esto y el otro. Es que no sabemos. Ahí está. Que yo creo que no están, si quizás es culpa nuestra, que no atendemos debidamente a los que saben un poco, por ejemplo, como esta noche. Pero arriba tienen que poner, y la culpa de esto nuestro, date cuenta de lo que era nuestro partido, por ejemplo, en aquellos años, hace 30 años lo que era. Y eso costó mucho dinero, sudor y lágrimas. Mire, Y perdona que no termino, si no me importa. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Los de arriba, que no se dejen caer, que Franco no pudo con nosotros y que nosotros estamos nadando en agua. Que pongan el máximo empeño en ello. Yo creo que fundamentalmente en ustedes, los que están arriba, en nosotros, nunca sabemos defendernos ante un adversario. Vale. Pero es que tampoco hacemos vender, no sabemos vender lo que hacemos. Las tantas cosas de miles que nos hemos hecho. yo confío. Siéntese. Yo en todo caso, mire usted, yo confío mucho en la madurez de los españoles. Usted no se fíe mucho. Yo confío mucho en la madurez de los españoles. Claro, Perdona, que costó levantar un partido socialista, costó mucha sangre sobre la sí. Que tengan ustedes cuidado, mucho cuidado Sí. de no dejárselo caer. Pero mire usted, Que no va a costar que como la derecha empiece, no estamos se acá. preocupe, sí. Pero usted y yo, que ya tenemos una edad, sabemos lo que representó el Partido Socialista, lo que nos costó, lógicamente, levantar al Partido Socialista. Pero la historia es importante. La historia es importante y la tenemos que tener siempre en cuenta. Pero con la historia tampoco vamos a ganar las elecciones. No las vamos a ganar. Es importante. Mire usted, lo importante son los valores. Lo importante son los principios. Los principios. Y llevar esos principios y esos valores, que son los de siempre, desde Pablo Iglesias, los de siempre, llevarlos a las políticas. Llevarlos a las políticas. Algunas veces nos hemos equivocado, nos hemos torcido, es verdad, somos humanos y nos hemos equivocado. Tenemos que reconocerlo, Por eso yo hablo de un proyecto político, y usted, un proyecto político para que efectivamente volvamos a recuperar la credibilidad y podamos, lo que es objetivo de un gobierno, estar en el gobierno de un partido, estar en el gobierno para cambiar las cosas, e impedir que España retroceda, para hacer que España siga hacia adelante. Y sobre todo, fundamentalmente, un proyecto en el cual nosotros, para los mayores, podamos hablar de la historia, pero sobre todo a los jóvenes, a muchos jóvenes, que son fundamentalmente, diríamos, lo que nos preocupa más es entusiasmarlos e ilusionarlos, no solamente con el presente, sino también con el futuro. Y a los jóvenes, un 15% de historia, pero un 85% de proyectos de futuro, de cómo resolvemos el problema del desempleo juvenil, de cómo resolvemos el problema de la educación, de cómo resolvemos sus problemas de acceso a la universidad. Esos son los problemas que hoy día le preocupan a la juventud y a los cuales les tenemos que dar respuesta y darle respuesta y explicarle a usted por qué ustedes le dan tanto dinero a la banca y no dinero al empleo juvenil. Son temas que les tenemos que aclarar fundamentalmente.
Señor Chávez, le hago una pregunta. ¿La justicia española está preparada para saber qué es lo que hay debajo de la gaviota? Yo solo quería que hay una dictadura en puerta, no la tenemos otra vez. Quería saber. No, pero yo no creo que tengamos una dictadura en puerta. En fin, siempre nos tenemos que preocupar por las derivas que pueda tener esto. Mire usted, yo creo que hay que confiar en la justicia. Estamos en una sociedad democrática, podemos estar algunas veces de acuerdo o no de acuerdo con decisiones judiciales. Pero si en una sociedad democrática nosotros no confiamos en la justicia, malo. Malo. Es decir, si al mismo tiempo yo creo que hay que reforzar, de la misma manera que hay que reforzar la credibilidad en la política y en las instituciones, hay que reforzar la credibilidad en una de las instituciones más importantes, que es el Poder Judicial. Desde el Tribunal Constitucional hasta el juez de instrucción. Y hay que confiar en que en cualquier caso de corrupción, hay que confiar, incluido el de Bárcena, hay que confiar en que la justicia lo desmonte. Porque si no desmontan, la justicia no desmonta y aclara el sistema de lo que ha ocurrido en Bárcena. Fundamentalmente todos los casos de corrupción. Pero fundamentalmente este. ¿Por qué? Porque es un caso que afecta a la cúpula del partido que actualmente está en el gobierno. Y afecta, o presuntamente afecta, al presidente del Partido Popular y al presidente del gobierno. Por eso se tiene que aclarar. Se tiene que aclarar para que la gente crea en un gran acuerdo nacional contra la corrupción. Y hay que confiar en la justicia. Veremos que hay transferencia. No, yo te quería plantear, porque en el análisis que tú haces, que yo comparto básicamente, de la crisis económica, las consecuencias, las decisiones que se están tomando, la necesidad de recuperar la credibilidad y ese acuerdo. Pero yo creo también, y no sé si tú compartes conmigo, que es necesario algo más por parte nuestra, es decir, decisiones de partido, internas, medidas que revaloricen de nuevo el comportamiento de los socialistas, que lo valoren de cara al ciudadano, que humanicen de alguna manera las conductas políticas, que le den ética a las conductas políticas de los socialistas. Para eso no hace falta llegar a ese gran acuerdo, sino que pueden ser medidas, yo no tengo, puedo tener alguna en la cabeza, pero no es lo que voy a nombrar, sino que haría falta, además de todo eso, que nosotros tomáramos una serie de decisiones que ejemplifiquen la vida de los socialistas en la política. Quiero decir porque nosotros hemos andado, o hemos iniciado una reflexión de cara a la conferencia política sobre determinadas materias, que si modelo productivo, que si Europa, que si democracia, y yo le echo en falta a ese debate que nosotros vamos a iniciar, y lo he dicho también en algún foro de compañeros, le echo en falta el modelo de partido. Es decir, creo que hay que hacer una reflexión profunda sobre nuestra organización que le dé solidez a nuestro partido, le dé credibilidad a nuestra organización, independientemente de ese acuerdo que habrá que intentar llegar, pero que veo muy difícil por los propios intereses que representa el PP y los que nosotros representamos. Es decir, el PP se representa a sí mismo en muchas ocasiones, una oligarquía dentro de su forma de gobernar, su ideología, y nosotros pretendemos representar a la mayor parte de la sociedad y a las clases populares básicamente. Pienso que eso nos falta y que ese debate no lo estamos abriendo aún. Creo que deberíamos de ser un poco más valientes y poner sobre la mesa eso, porque andamos en las reflexiones de determinados bloques de análisis para reconstruir ese proyecto, pero sin embargo, el análisis interno estamos ahí como que no tenemos mucha voluntad o nos falta valentía para poder afrontar. Bueno, siempre hablamos del modelo de partido, pero nunca decimos cuál es el modelo de partido que queremos. Ese es el problema. Mira, yo creo que estoy de acuerdo con la reflexión que hace. Yo creo que, mira, la recuperación de la credibilidad es un proyecto político. Del partido es un proyecto político. Es un proyecto político. Claro, si no hay un acuerdo nacional, un gran acuerdo, ¿no?
voy a retirar la palabra nacional, un gran acuerdo contra la corrupción que afecta a los partidos políticos. Es decir, el Partido Socialista, como mínimo, ¿qué es lo que tiene que ser? Dime usted, desde el secretario general hasta el último diputado o concejal, se tiene que saber todo lo que tiene, todo. Pero al mismo tiempo tiene que dar una información diaria, y ya está la red, pero por todos los medios, de qué es lo que hace. Y las instituciones que están gobernadas por el Partido Socialista tienen que dar una información cada día a día de lo que hacen. Es decir, eso es fundamental. A nivel de partido, que es lo que, lógicamente, tenemos los del, ¿cómo se llama? El 15-0, ya no me acuerdo, esto de los 25.000, vamos a plantear las primarias. Hemos pedido que haya primarias. Bueno, pues va a haber primarias no solamente para los militantes, primarias prácticamente para los simpatizantes y para los electores que quieran participar en ese proceso de elecciones primarias. Bueno, y lógicamente todo eso conlleva que tiene que haber unas normas internas para evitar que ocurra lo que ha podido ocurrir, lo que ha ocurrido de hecho también dentro del partido. Pero bueno, yo creo que eso es necesario. Y en el debate político que hemos abierto con la conferencia política, uno de los aspectos es el partido. Y yo diría fundamentalmente, aparte de lo de las primarias que me parece importante, lo vamos a hacer porque eso ya es un acuerdo de Congreso, yo diría también lo siguiente. Recordar siempre una cosa que yo siempre digo, y lo digo con carácter general, con carácter general. Los problemas del partido no son problemas de los ciudadanos. Ojo. Los problemas del Partido Socialista y los problemas ni del Partido Popular, no son problemas de los ciudadanos. Los problemas de los ciudadanos sí son problemas del partido. No sé si me explico bien. Los problemas del partido no son problemas de los ciudadanos. Los problemas de los ciudadanos sí son los nuestros. Y en esa disyuntiva, los problemas de los ciudadanos están por encima de los problemas del partido. Son prioritarios. Con esto lo que quiero decir, fundamentalmente, es que nosotros tenemos una dirección del partido. Una dirección del partido que acaba de ser elegida en un congreso. Y esa dirección del partido hay que apoyarla. Nos gustará más o nos gustará menos, pero hay que apoyarla. Eso es fundamental en la vida del partido. Fundamental en la vida del partido. Nos guste más o nos guste menos. Es la que ha elegido el partido. Dentro de 3 años, cuando se vuelva a celebrar el congreso, me refiero a nivel nacional y a nivel andaluz. La dirección es la que es. Es la que es y hay que apoyarla. Porque es fundamental que también, además de lo que ya hemos dicho, el partido tenga cohesión y tenga unidad, sobre todo en estos momentos difíciles. Y hay algo que también quiero añadir, estoy ya hablando de temas internos y tal. Hay algo que hemos perdido y que tenemos que recuperar, que es recuperar la presencia del partido en el tejido social de la sociedad. Cuando yo entré en el partido, y entré durante la dictadura de Franco, y después, el partido estaba presente en la universidad, en las asociaciones de universitarios, en los colegios profesionales de médicos y de abogados, en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones de padres de familia, en muchas organizaciones no gubernamentales. Y eso lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Y claro, las redes sociales, Internet es muy importante, clave también, pero eso también, esto también. Y eso lo tenemos que recuperar. Es decir, recomponer ese tejido esa presencia en el tejido social. Es importante. Las asociaciones de pensionistas, de jubilados, están en la sociedad, estar cerca del ciudadano. Estar cerca del ciudadano para explicarle las cosas. Yo creo que eso es lo importante. Después, pues vamos a decir si nos van ocurriendo medidas también, diríamos, de flexibilizar el partido, de hacerlo más transparente, que yo creo que es fundamental. Pero vuelvo a decirlo, me parece clave. Mira, yo he leído, es decir, cuando hablamos de corrupción, ¿qué es lo que ha pasado muchas veces en nuestro partido? El tú más. Claro, la gente se queda atónita, y el tú más. Y ahora no podemos volver al otro extremo, del tú más al yo más, es decir, yo más que usted a la hora de proponer iniciativas contra la corrupción. Porque eso no es creíble. No es creíble en la situación política actual que estamos viviendo. No es creíble.
Porque si el Partido Socialista, yo propongo esta medida contra la corrupción, Izquierda Unida, yo más, y el PP, yo más, no es creíble. O nos ponemos de acuerdo todos, o no tendremos credibilidad. Entonces, si no hay acuerdo, cada uno saldrá por donde pueda y establecerá las medidas que pueda. Pero hay que llegar al acuerdo. ¿Y a qué se debe esa pérdida? Perdona, ¿a qué debe esa pérdida que hemos perdido? Pues mire, yo he tratado de explicarlo. Seguramente no me habré explicado bien a lo largo de mi intervención. Si no me he explicado bien, he fracasado en mi conferencia. Pero mire, lo que intento decirle fundamentalmente es que cuando he hablado de los errores y de la gestión durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, de la crisis económica. Hemos gestionado mal la crisis económica. No hemos tenido credibilidad a la hora de gestionar la crisis económica. No hemos tenido credibilidad y ese es el problema. Y eso es muy difícil de remontar para todos los partidos gobernantes. Hace aproximadamente unos cuantos meses estaba haciendo cuentas de las elecciones que se habían celebrado en Europa. Creo que habíamos llegado a 21 elecciones en países europeos y prácticamente creo que habían sido en 17 elecciones había perdido el gobierno de Trump como consecuencia de la crisis. ¿Por qué? Porque nosotros gestionamos mal la crisis económica o no dimos razones o no explicamos bien lo que hicimos durante la crisis económica, que es lo que he intentado explicar. A mí me gustaría, Manolo, que reflexionara un poco sobre el tema en lo que has estado diciendo, ahondando en que hay que buscarle una salida a la crisis de partido que hay, el partido. Me gustaría que volvieras la vista atrás al 79, 80, 61, me refiero a 1979, 76, 61, en la ilusión con la que se llegaba al ciudadano cuando venía, la ilusión que teníamos todo, esa ilusión se transmitía al pueblo, esa ilusión se transmitía de unos a otros, esa ilusión se perdió. Entonces, yo creo que la base, el núcleo de poder empezar a regenerar el partido es crear nuevamente esa ilusión, pero nosotros mismos, en todos los afiliados, porque si no hay ilusión no se puede transmitir. No se puede transmitir. Entonces yo me acuerdo cuando tú venías, pues aquello era una fiesta, un festón, no era esto, ¿sabes? Aunque estábamos en un chiringuito, pero era una fiesta, ¿no? Pero es que teníamos esa ilusión que transmitíamos, llegábamos a la gente. Hoy en día, no sé si será como se decía antaño, estábamos aburguesados, como se decía antaño, y no nos movemos. Entonces yo creo que la raíz está en llegar, en términos taurinos, a la arena, al ruedo, y a partir de ahí empezamos a generar esa ilusión que nos hace falta. Bajo mi punto de vista. Yo he hablado de lo que ocurrió hace 30 años, cuando ganamos las elecciones en octubre del 82, ¿no? Y un proyecto, en fin, encabezado por Felipe González, que ilusionó a mucha gente. Podemos volver, no podemos vivir de la nostalgia. No podemos vivir pero de podemos eso. Aprender de ella, ¿no? No, hombre, nosotros podemos, las circunstancias son totalmente distintas. Claro. Yo participé, digamos, participé en aquel momento, en aquella etapa, ¿no? Pero no podemos vivir de la nostalgia y tal. Es decir, nosotros tenemos que volver a ilusionar, tenemos que partir de cero. Yo creo que no tenemos que partir de cero, pero el problema es volver a ilusionar a la gente. ¿Que lo podemos hacer? Claro que podemos hacerlo. Si nosotros levantamos un mensaje a la gente, aparte de que está cerca de la gente, ir a la gente y de mandarle un mensaje a la gente de que tenemos un proyecto alternativo, no el mismo que tiene el PP, no, un proyecto alternativo al Partido Popular que ilusione, como he dicho tantas veces y he reiterado tantas veces a lo largo de mis palabras, que nos devuelva la credibilidad. Y para que nos devuelva la credibilidad, que nos ilusione, tenemos que empezar nosotros mismos, a ilusionarnos nosotros. Pero no yo, que ahora ya no tengo ninguna responsabilidad orgánica, soy simplemente un diputado por la provincia de Cádiz. No, nosotros todos, cada uno de los militantes. ¿Tú sabes lo que nos hace falta? Sobre todo, aparte de lo que he dicho de recuperar la presencia en el tejido social, es salir de debajo de la mesa. Es decir, es
superar el shock que nos produjo las elecciones del 11 de noviembre, del 20 de noviembre del 2011. Todavía no hemos superado ese shock. Tenemos que salir de debajo de la mesa. Pero no solamente los cargos o de los dirigentes, sino todos. Yo quería preguntarle una cosa. Nosotros en estos 30 o 30 y tantos años hemos adquirido los mayores un bienestar social, el cual yo me alegro mucho. Pero en el cuerpo de un año y pico estamos perdiendo bienestar social. ¿Qué le espera a nuestros hijos? ¿Usted más o menos nos podría orientar algo sobre la situación? ¿Cómo se ven muy negros? Bueno, lo hemos hablado en una reunión privada con los pensionistas. Hombre, yo creo que también en mis palabras he mostrado mi preocupación sobre el futuro del estado de bienestar. Y el sistema de pensiones es un pilar básico en el estado de bienestar. Si el sistema de bienestar, las pensiones, salen por una preocupación que tenían ustedes y que tenían las generaciones pasadas sobre si iban a vivir en su vejez en la miseria. Eso se ha superado. Pero claro, el problema ahora es el futuro. Y el futuro de las pensiones, lo que tenemos que pensar, cómo lo abordamos, es que cada día hay menos gente que cotice a la seguridad social. Porque hay menos jóvenes, nacen menos jóvenes. Y el problema también es que cada día hay más pensionistas. Y que los pensionistas viven más años. Claro, y entre que hay menos jóvenes y más pensionistas, ahí se produce una distorsión, una contradicción que tenemos que resolver. Lo que no se puede resolver es privatizando el sistema de pensiones. No se puede resolver. Porque fondos de pensiones, una parte de los fondos de pensiones se quebraron en Estados Unidos, fondos de pensiones que quebraron como inicio de la crisis, fondos de inversión y fondos. Cuando los fondos de pensiones estén en manos de los bancos, pues los pensionistas y los trabajadores que cotizan por sí solos, pues se van a ver sometidos a operaciones financieras, de inversiones o de jugadas en bolsa de los bancos, que es lo que ha pasado en Estados Unidos, con lo cual puede venir la ruina. Y no está un Estado para respaldarle a usted si pierde su pensión, pero lo ha pasado con los fondos de pensiones en Estados Unidos. El fondo de pensiones quiebra y usted ha metido ahí todos sus ahorros o todas sus cotizaciones para tener una pensión y el fondo quiebra, el Estado en Estados Unidos no está detrás para respaldarlo. Por lo tanto, público, defensa de lo público. Y sobre todo, vuelvo a decirlo, que cualquier reforma para evitar esos problemas que acabo de decir, cualquier reforma tiene que ser consensuada con los agentes sociales. Con los agentes sociales y también, lógicamente, con lo que digan las asociaciones de pensionistas y después consensuadas políticamente. Mucho me temo que en los próximos días, lo digo aquí, pero me temo que en una semana o en 2 semanas, en 3, el gobierno va a sacar un decreto ley que afecta a las pensiones. Pensiones, jubilaciones anticipadas, jubilaciones anticipadas y jubilación parcial. Jubilaciones anticipadas que también es un problema porque hoy día están cerrando muchas empresas. Hay gente que tiene 55 y 60 años porque no ha llegado todavía a la edad de jubilación y que se puede jubilar si la empresa cierra. Si se suprime la jubilación anticipada, pues gente con 55 y 60 años se ve en la calle, sin una pensión. En fin, algo de eso hay. Pero lo fundamental es defender el carácter público del sistema de pensiones. Muchas gracias. Bueno, pues ya, como habéis podido comprender, el tiempo con el compañero Manuel ya se nos agota porque tiene que salir para Madrid. Y decirle solamente que agradecerle... Pasarlo por Sevilla, Agradecerle el ratito que ha estado aquí con nosotros. Sobre todo hay que tener cosas en cuenta, que el compañero lo matizaba, parecía que aquí habíamos pocas personas, pero para que ustedes tengáis en cuenta lo importante de estos actos, cuando estos actos se están haciendo en municipios de Cádiz con 20 o 30 compañeros, aquí hay más de 60 y 70 compañeros.
Con lo cual es motivo de interés que sigamos ahondando en estos diálogos y que sigáis viniendo a estos actos para que podáis preguntar a los políticos que no solamente vienen aquí en época de elecciones, sino que también vienen en épocas donde no hay elecciones. Gracias y remontaremos la situación. La remontaremos.